Introducción al conocimiento de uno mismo. Lección 12. Sección GTICD. 5 de julio de 2023. Saludos, estimadas damas y distinguidos caballeros. Si han perseverado hasta este momento, ello significa su determinación de adentrarse en las profundidades de la autoconciencia. Durante nuestra conferencia anterior, planteé la pregunta, ¿qué yace en el núcleo de la satisfacción interior? Además, ¿cómo definimos tal plenitud? Es la capacidad de mantener un estado duradero de tranquilidad y dicha, a pesar de las circunstancias adversas. Los escépticos podrían argumentar que tal estado de ser no existe. En tal caso, recae en mí guiarlos a través de un proceso para reconocer las fuerzas influyentes que gobiernan nuestro viaje experiencial. Aunque el tema que nos ocupa puede parecer inicialmente complicado, su apertura e interés generarán gradualmente lucidez. Por lo tanto, no se preocupen, ejerzan paciencia. Como mencioné anteriormente, muchos de ustedes podrían afirmar con fervor que la salud óptima, las relaciones prósperas, un entorno de vida favorable y condiciones económicas prósperas son requisitos previos para alcanzar serenidad y alegría en la vida. No discuto la noción de que estos factores fundamentales contribuyen a una mejor calidad de vida. Además, reconozco que numerosas personas han tenido la suerte de adquirir algunas o todas estas bendiciones. La mayoría de nosotros nos resignamos a nuestras circunstancias generales o nos esforzamos por adquirir aquellos elementos que creemos nos completarán o mejorarán. Nuestra búsqueda de éxito está moldeada por las enseñanzas y las definiciones predominantes en la sociedad. En consecuencia, navegamos por las vías prescritas en busca del éxito, como establecer nuestras propias empresas, cursar educación superior, practicar ejercicio físico, seguir una dieta saludable y obtener empleo remunerado, entre otros. Lamentablemente, algunos recurren a medios ilícitos o éticamente cuestionables. Por supuesto, nunca respaldaré conductas ilegales o éticamente cuestionables. Sin embargo, sí apoyo a aquellos que sinceramente se esfuerzan por mejorar su calidad de vida. A pesar de nuestra aspiración colectiva de alcanzar objetivos predeterminados, las duras realidades de la vida a menudo obstaculizan el logro de nuestras metas. Ahora surge la pertinente pregunta, ¿hasta qué punto la cruda realidad de la existencia afecta nuestra capacidad de mantener una disposición positiva mientras nos esforzamos por alcanzar nuestras metas deseadas? Además, podríamos preguntarnos, ¿qué constituye precisamente la dura realidad de la vida? El discurso de hoy comenzará con esta última pregunta. Consideremos, por ejemplo, la necesidad de trabajar más allá de las horas regulares para cumplir con nuestras obligaciones financieras, un aspecto que puede considerarse como una manifestación de la dura realidad de la vida. De manera similar, la necesidad de dedicar horas arduas al estudio para tener éxito académico puede ser catalogada como una faceta integral de la dura realidad de la vida. Además, el encontrarnos con personas desagradables en nuestro entorno profesional podría ser clasificado como una instancia de la dura realidad de la vida. El clima inclemente, ya sea el frío extremo o el calor sofocante, también puede ser considerado dentro de la dura realidad de la vida. Por tanto, se puede afirmar que estamos asediados por la presencia constante de la dura realidad de la vida. Ahora surge la pertinente pregunta, ¿hasta qué punto la cruda realidad de la existencia afecta nuestra capacidad de mantener una disposición positiva mientras nos esforzamos por alcanzar nuestras metas deseadas? Además, podríamos preguntarnos, ¿qué constituye precisamente la dura realidad de la vida? El discurso de hoy comenzará con esta última pregunta. Consideremos, por ejemplo, la necesidad de trabajar más allá de las horas regulares para cumplir con nuestras obligaciones financieras, un aspecto que puede considerarse como una manifestación de la dura realidad de la vida. De manera similar,
La necesidad de dedicar horas arduas al estudio para tener éxito académico puede ser catalogada como una faceta integral de la dura realidad de la vida. Además, el encontrarnos con personas desagradables en nuestro entorno profesional podría ser clasificado como una instancia de la dura realidad de la vida. El clima inclemente, ya sea el frío extremo o el calor sofocante, también puede ser considerado dentro de la dura realidad de la vida. Por tanto, se puede afirmar que estamos asediados por la presencia constante de la dura realidad de la vida. Surge una pregunta de gran importancia: ¿es posible mitigar la dura realidad de la vida? ¿Pueden nuestras experiencias en la vida tener un impacto menos severo en nosotros? Otra formulación posible de esta pregunta podría ser: ¿es excesivamente delicada nuestra capacidad de respuesta emocional ante las experiencias de la vida? Observamos a ciertas personas que enfrentan pruebas y dificultades similares a las nuestras, pero aparentemente mantienen la compostura. Es plausible que su constitución biológica y psicológica inherente difiera de la nuestra, o tal vez el entorno en el que operan sea más propicio que aquel en el que la mayoría de nosotros nos encontramos. Como seres humanos, poseemos una inclinación innata a interpretar las acciones de los demás a través de nuestra propia realidad y emociones subjetivas. En consecuencia, a menudo nos resulta difícil aceptar el simple hecho de que somos inherentemente diferentes entre nosotros. Aquello que puede parecer lógico o racional para una persona se basa en sus experiencias únicas y su comprensión de lo que constituye la realidad. Indudablemente, existen personas que comparten nuestras perspectivas e interpretaciones de diversas situaciones. Incluso es concebible que la mayoría de las personas que conocemos tengan una comprensión similar de lo que constituye un comportamiento adecuado, el respeto, la moralidad, así como la inmoralidad o la conducta incorrecta. La mayoría de las personas en nuestro círculo social se adhieren a un conjunto de comportamientos aceptados, considerando inapropiado cierto comportamiento en determinados contextos pero apropiado en otros. Este principio de adecuación contextual se aplica a varias situaciones. Porque, entonces, la mayoría de las personas con las que nos relacionamos adoptan las mismas interpretaciones del comportamiento humano y de las circunstancias de la vida que nosotros. No es porque estas interpretaciones suenan lógicas, correctas y aceptables tanto para esas personas como para nosotros. La complejidad de este fenómeno radica en la existencia de perspectivas y enfoques alternativos de la realidad que permanecen imperceptibles para nosotros. Nuestra capacidad para cultivar la conciencia de nuestras respuestas emocionales a las situaciones nos permite reconocer que gran parte de nuestro pensamiento y comportamiento ocurre de manera automática. En consecuencia, a menudo nos encontramos viviendo vidas reactivas, respondiendo instintivamente a las situaciones sin reconocer conscientemente que nuestra conducta es aprendida y condicionada. Nuestra percepción de la realidad es moldeada por nuestras definiciones de situaciones, objetos, emociones y demás. Se nos ha enseñado a clasificar situaciones como opresivas, duras, depresivas, humillantes, grandiosas, favorables y una infinidad de otros adjetivos, los cuales sirven como herramientas de navegación en nuestro encuentro con la realidad. Por lo tanto, la realidad que percibimos está moldeada por estos constructos lingüísticos aprendidos. Por ejemplo, si alguien perdiera su bolso o billetera, la mayoría de las personas describiría el impacto emocional de tal evento utilizando adjetivos como triste, desafortunado o deprimente. Al asociar cualquiera de estos adjetivos a la situación en particular, nuestro estado emocional se ajusta para alinearse con los atributos prescritos de esa condición emocional. Consideremos el estado emocional de tristeza en un individuo. Esta condición se manifiesta como una pérdida de tono muscular, una postura encorvada o encogida, y una tendencia a apartar o bajar la mirada, entre otros indicadores físicos. Por lo tanto, se considera natural que la mayoría de las personas sientan tristeza u otro estado emocional negativo en respuesta a la pérdida de algo importante. En consecuencia,
nuestro comportamiento está guiado por los adjetivos que definen estados emocionales específicos, y nuestras emociones dictan nuestra percepción de la realidad. Un sistema en el que la felicidad depende únicamente de posesiones materiales externas puede convertirse fácilmente en un caldo de cultivo para la manipulación humana. En esencia, llevar a las personas a creer que la felicidad reside en objetos materiales o demostraciones de emociones disminuye su dignidad inherente, haciéndolas susceptibles a la esclavitud. En consecuencia, privar a los individuos de ciertas posesiones puede llevarlos a comportamientos poco éticos. Comprender el sistema social en el que hemos sido adoctrinados revela los abusos humanos generalizados que afectan cada faceta de nuestra existencia. La influencia pervasiva de las normas sociales a una escala elevada, como el énfasis en artículos de marca, arreglos de vida lujosos, parejas atractivas y experiencias de viaje por todo el mundo, ha tenido un profundo impacto en ciertos individuos. En consecuencia, actividades delictivas como la conspiración, el asesinato, el robo, el atraco y la distribución de drogas se han vuelto comunes en nuestra vida diaria. Estas acciones son frecuentemente cometidas por personas que buscan momentos efímeros de gratificación, ya sea a través de visitas a clubes o casinos, o mediante la adquisición de artículos costosos como joyas, ropa o perfumes. La complejidad de este problema radica en comprender los orígenes de dicho comportamiento. Debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué se considera necesario llevar una vida rodeada de opulencia para experimentar satisfacción? ¿Las personas nacen con estos deseos o se inculcan a través del acondicionamiento social? Es importante reconocer que muchos individuos con valores cristianos, por ejemplo, se adhieren firmemente a principios morales y se niegan a comprometer sus estándares por el bien de ganancias materiales. Algunos encuentran contentamiento en condiciones de vida modestas. Sin embargo, es imperativo que nos adentremos más en las motivaciones subyacentes detrás de tales comportamientos y examinemos críticamente sus causas fundamentales. Solo a través de tal introspección podemos comenzar a desentrañar la compleja red de deseos humanos e influencias sociales que moldean nuestra comprensión de la plenitud y la felicidad. Es evidente que las personas que se adhieren a valores cristianos a menudo demuestran un compromiso con mantener estándares morales, incluso frente a tentaciones materiales. Algunos encuentran contentamiento en llevar vidas humildes, impulsados por sus principios morales o las posibles repercusiones asociadas con desviarse de su marco ético. Una persona que mantiene fuertes principios morales es probable que disfrute de un estatus social digno, diferente de aquellos que priorizan ganancias materiales sobre consideraciones éticas. Independientemente de los factores motivadores detrás del estilo de vida elegido por un individuo, este proviene en última instancia de comportamientos aprendidos. Nuestro comportamiento se moldea de tal manera que restringe nuestro proceso de toma de decisiones a las opciones presentadas ante nosotros, y nuestras elecciones inevitablemente se alinean con nuestros sentimientos internos. Por lo tanto, nuestras acciones son una expresión de nuestro estado emocional. El mecanismo subyacente a través del cual las emociones influyen en nuestra toma de decisiones radica en nuestro comportamiento programado. La práctica regular de la introspección, o el examen consciente de nuestro ser interior, revela las respuestas automáticas que exhibimos en diversas situaciones de la vida. Esta práctica nos permite discernir las reacciones fisiológicas que acompañan a nuestras emociones. En esencia, nos encontramos viviendo de manera reactiva, y la introspección arroja luz sobre las distintas contracciones musculares que surgen mientras navegamos por las rutinas diarias. La intensidad de estas tensiones depende de la importancia percibida asociada con cada evento. Cabe destacar que el estrés experimentado cuando se es objeto de insultos difiere significativamente del inducido por la intimidación. A través de la práctica constante de la introspección, podemos observar los diferentes niveles de tensión que nuestros cuerpos soportan en respuesta a las experiencias de la vida. En futuras conferencias,
profundizaré en la aplicación práctica de la introspección, explorando cómo nos capacita para erradicar comportamientos indeseables, como la timidez, el miedo y la agresividad, mientras cultivamos rasgos deseables como la confianza en uno mismo, la serenidad y la dedicación. Así, a través de la introspección, obtenemos una comprensión de los diferentes estados de ser que se manifiestan mientras participamos en nuestras actividades diarias. Es crucial destacar que esta comprensión adquirida resalta hasta qué punto nuestra condición interna depende de las circunstancias externas. Se vuelve evidente que nuestra programación nos influye de acuerdo a ello. Nuestros sesgos inherentes ejercen una influencia significativa en nuestras inclinaciones hacia la acción. Estos sesgos pueden llevarnos a exhibir actitudes o comportamientos discriminatorios de manera inconsciente hacia individuos que han sido marginados dentro de la sociedad. Por ejemplo, en un incidente particular, un hombre dominicano de tez oscura entró a una tienda llamada Photown a un ritmo ordinario. Mientras tanto, un empleado mexicano, empujando un carrito de mano cargado de cajas detrás del hombre dominicano, procedió a golpear las cajas, creando un ruido fuerte, aparentemente implicando que el hombre dominicano debería apresurar su partida. Es poco probable que este comportamiento discriminatorio hubiera ocurrido si hubiera sido un individuo blanco quien ingresara al establecimiento. Los orígenes de tal comportamiento prejuicioso plantean preguntas fundamentales. Tenemos una inclinación inherente a sentir desfavor hacia ciertos grupos mientras nos sometemos a aquellos que percibimos como superiores o potencialmente iguales a nosotros. Además, adoptar una mentalidad preestablecida al percibir e interpretar la vida fomenta la rigidez y dificulta nuestra capacidad de adaptarnos de manera flexible a nuevas circunstancias. Habiendo explorado el impacto de los eventos en nuestras rutinas diarias, especialmente en términos de los cambios corporales que ocurren en respuesta a estímulos externos, también podemos considerar la existencia de estados duraderos de ser o condiciones emocionales crónicas negativas, como la depresión crónica o la ansiedad. Los eventos de la vida pueden generar estados emocionales negativos tanto fugaces como duraderos. Seguramente, nos hemos encontrado con personas que consistentemente irradian ira, preocupación o tristeza. Cuando estas condiciones emocionales surgen, nuestro ser interno y externo experimentan cambios distintos, a los cuales se les asignan nombres específicos como depresión o ansiedad. En tales casos, atravesamos la vida experimentando la realidad desde los límites de estos estados emocionales particulares. En consecuencia, nos encontramos atrapados dentro de los límites de estos estados de ser. Ya sea que una experiencia emocional sea considerada positiva o negativa, innegablemente influye en las elecciones realizadas por el individuo que está sujeto a ella. Incluso se podría argumentar que el individuo se ve poseído por una cierta energía. La frecuencia con la que uno experimenta sentimientos de depresión, ansiedad, tristeza y similares determina su frecuencia vibratoria. Estos conceptos pueden parecer desconocidos para muchas personas, lo que hace necesaria una mayor elucidación. Todos somos conscientes de que la repetición de cualquier habilidad finalmente la internaliza, transformándola en un proceso automático. Consideremos, por ejemplo, la adquisición de habilidades de escritura o lectura. Inicialmente, nos familiarizamos con la materia y, a través de la práctica repetida, llegamos a un punto en el que realizar estas tareas se siente como algo natural. De manera similar, desde el momento en que interactuamos por primera vez con el mundo, estamos expuestos a repeticiones constantes que facilitan nuestro aprendizaje. Así, adquirimos habilidades lingüísticas al emular a aquellos que nos enseñan cómo comunicarnos. Mientras adquirimos el lenguaje, también absorbemos aspectos de las personalidades de las personas. Una vez internalizados, estos comportamientos aprendidos y patrones de lenguaje se vuelven automáticos y naturales para nosotros. A lo largo de este proceso de aprendizaje, la visión del mundo de quienes nos instruyen se transmite directa e indirectamente a nuestro ser inconsciente.
Como resultado, nosotros y otros que han sido adoctrinados de manera similar compartimos una comprensión común del mundo. Pueden surgir desacuerdos ocasionalmente sobre temas específicos, pero la comprensión subyacente se mantiene constante. Rara vez alguien preguntará, por ejemplo, ¿por qué tu percepción de la realidad está dictada por tus emociones? Estas preguntas se plantean con poca frecuencia. Es poco común escuchar a alguien preguntar, ¿por qué estás empleando tus facultades intelectuales y emocionales en tu detrimento? Sin duda, se justifica una mayor elaboración sobre este tema. La comprensión de que este esfuerzo, aunque no remunerado, exige una perseverancia inquebrantable y una considerable paciencia para impartir eficazmente esta delicada información al lector, es primordial. Al comprometerse con este material, se embarca en un proceso de introspección en relación con su percepción de la realidad. Incluso podría llegar al punto de cuestionar si realmente es usted quien experimenta la realidad o si su percepción ha sido moldeada por influencias externas. Para fomentar una comprensión más clara del tema, es esencial proporcionar ejemplos desde perspectivas diversas. Por ejemplo, cualquier evento que encuentre estará profundamente influenciado por su estado emocional en ese momento. Si se encuentra irritado por alguna razón, sus facultades intelectuales y emocionales habituales, que le permiten llevar a cabo tareas, se verán afectadas de igual manera. En otras palabras, cuando un conjunto de cambios corporales asociados con la irritación se apodera de su ser, su funcionamiento normal se verá significativamente comprometido. Ahora bien, si el estado de estar irritado persiste crónicamente o se presenta con frecuencia en su cuerpo, se convierte en la nueva norma. El individuo, en este caso, se vuelve adicto a la experiencia de la irritación. Más precisamente, se vuelve dependiente de la liberación de ciertas sustancias químicas en el cuerpo que acompañan la experiencia de la irritación. En consecuencia, la persona busca activamente situaciones en las que, según su interpretación personal, es probable que surjan momentos de irritación. Aquí nos adentramos en la frecuencia con la que un individuo está confinado a la constelación de tensiones corporales asociadas con la irritación. Por lo tanto, la irritación crónica resulta en operar a una frecuencia vibratoria caracterizada por la irritabilidad, donde casi todas las experiencias de vida ocurren dentro de este estado. Aunque estas experiencias nos permiten tomar conciencia de las respuestas automáticas de nuestro cuerpo, no necesariamente reflejan nuestra verdadera esencia. Para la mayoría de las personas, el autoconocimiento implica identificar preferencias personales, como gustos musicales, actividades deportivas, elecciones culinarias o compañías deseadas. También puede implicar comprender el tipo de personalidad, el temperamento o los patrones de comportamiento recurrentes. Si bien los investigadores psicológicos, incluidos los genetistas conductuales, ofrecen evidencia de patrones de comportamiento influenciados por la genética, también reconocen que el entorno de un individuo influye en sus genes y comportamiento. Por lo tanto, se percibe que las opciones disponibles para la manifestación de los patrones de comportamiento de un individuo están limitadas a la definición preestablecida de la realidad. En otras palabras, los expertos proporcionan evidencia de patrones de comportamiento predispuestos basados en composiciones genéticas específicas, pero el entorno en el que los individuos expresan su comportamiento ya estaba preconcebido en sus mentes. En consecuencia, los individuos actúan de acuerdo con su percepción adoctrinada de la realidad. Una vez que la percepción de la realidad de un individuo es moldeada por influencias externas y el entorno es percibido como una confirmación natural de esa realidad construida, surge poco incentivo para que el individuo cuestione la validez de su propia percepción. Como se ha enfatizado anteriormente, es de suma importancia involucrarse repetidamente con este material, ya que el proceso de repetición no solo facilita una comprensión más profunda del tema, sino que también activa la capacidad innata de comprender conceptos más allá del contenido explícito presentado.
El objetivo de este curso es ayudarlo a descubrir personalmente las fuerzas latentes dentro de usted, fuerzas que se disfrazan como su propio yo, ejerciendo control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Me refiero a estos poderes influyentes que gobiernan sus pensamientos y emociones como fuerzas internas, ya que así es como las experimentará a lo largo de su viaje introspectivo. En realidad, estas fuerzas son, de hecho, sus propias emociones que han sido condicionadas para servir a los intereses de la cultura dominante, confinándolo efectivamente en una frecuencia de esclavitud, desconocida para usted. A través de la práctica de la introspección, o el examen de uno mismo interiormente, podemos confirmar de hecho la existencia de respuestas automáticas a situaciones en las que nuestras decisiones conscientes no han desempeñado un papel significativo. Si bien puede observar las manifestaciones internas de sus emociones, puede albergar dudas con respecto a su capacidad para modificar sus estados emocionales. Por ejemplo, durante sus caminatas regulares por una determinada calle, puede encontrarse con un mendigo de aspecto joven, lo que despierta diversas preguntas en su conciencia, como por qué no busca empleo. En este punto, su capacidad para percibir cómo se manifiestan sus pensamientos y emociones se conoce como introspección. El acto de adquirir conciencia de los pensamientos y emociones en un evento de vida específico es precisamente lo que implica la introspección. Además, la introspección abarca la capacidad de ser consciente de cómo los pensamientos y emociones se manifiestan dentro de su ser interno, independientemente de las ocurrencias externas. Mientras uno esté consciente, se puede practicar la introspección. Esta práctica permite identificar respuestas internas automáticas que van más allá de la voluntad propia, pero que erróneamente se cree que son responsabilidad propia. Estas fuerzas influyentes son tan poderosas que no dejan espacio ni siquiera para contemplar su no identificación con uno mismo. Por ejemplo, a un individuo etiquetado como tímido se le considera como alguien con una deficiencia en su personalidad. La timidez se expresa como la incapacidad de regular efectivamente las emociones en situaciones específicas, lo que indica la presencia de fuerzas que impiden al individuo evaluar adecuadamente tales circunstancias. A través del proceso de introspección, el individuo toma conciencia de la existencia de estas fuerzas dentro de su cuerpo físico. Evidentemente, el individuo tímido difícilmente desarrollará una conciencia de las fuerzas subyacentes a su timidez en medio de una crisis. Sin embargo, lo que resulta intrigante es que el individuo puede experimentar emociones idénticas simplemente al recordar las circunstancias en las que surgió la condición de timidez. Lamentablemente, la mayoría de las personas preferirían suprimir tales instancias, pero a través del acto de recuerdo y el proceso repetitivo de introspección, las fuerzas conocidas como timidez pueden disiparse. No obstante, es imperativo proporcionar una mayor elucidación para lograr eficazmente este cometido. La timidez, al igual que muchos otros trastornos psicológicos, exhibe características notables. Sin embargo, las fuerzas que mantienen dominio sobre nosotros son mucho más sutiles en su naturaleza. Aunque somos capaces de percibir estas fuerzas, comenzamos a dudar de nuestra responsabilidad ante sus impulsos. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de que estas fuerzas internas, que se manifiestan como respuestas emocionales automáticas a eventos o pensamientos, no son de nuestra propia creación? En realidad, estas fuerzas nos pertenecen, simplemente han caído bajo el dominio de otras personas. Nos referimos aquí a aquellas personas que tienen la responsabilidad de nuestro adoctrinamiento. Estas personas pueden o no estar directamente involucradas en el proceso de adoctrinarnos para percibir el mundo a través de sus propias perspectivas. Sin embargo, dado que este adoctrinamiento comenzó durante las etapas más vulnerables de nuestra existencia, es decir, la infancia, cuando alcanzamos la madurez, nuestra percepción de la realidad, lo que consideramos como realidad,
es simplemente una expresión de nuestro yo adoctrinado, arraigado profundamente en nuestra conciencia, donde la percepción de realidad de la cultura dominante se ha establecido firmemente. En consecuencia, nos vemos impotentes para discernir si realmente estamos ejerciendo autonomía sobre nuestras elecciones. Cada persona que encontramos y cada influencia que experimentamos refuerzan esta visión adoctrinada del mundo. Nos encontramos, así, similares a ratas de laboratorio dentro del reino construido que existe únicamente en nuestras mentes. El proceso de adoctrinamiento, emprendido en beneficio de unos pocos selectos pero en detrimento de nuestras propias vidas, comenzó hace mucho tiempo. El legado de la esclavitud se ha impreso sigilosamente en nuestra conciencia. En consecuencia, la noción de abrazar un papel subordinado en la sociedad rara vez entra en nuestra cognición al interpretar la realidad. Hemos normalizado los ataques psicológicos y nos hemos acostumbrado a percibir el comportamiento psicopático como algo normal. Como es evidente, comprender nuestra situación, emanciparnos de su condicionamiento emocional y reclamar nuestra identidad auténtica requiere perseverancia y fortaleza. Al hacerlo, estas personas renunciarán a su poder psicológico sobre nosotros. Aunque ya me he extendido ampliamente en esta conferencia, creo firmemente que permitir al lector tiempo suficiente para la introspección y la contemplación de esta información producirá mayores beneficios que añadir más contenido al presente discurso. Les expreso mi gratitud, valientes individuos, y hasta que nos encontremos nuevamente, les digo adiós.